La gata e il gelato. La gata y el ritual. C'era una volta una gatta di nome Luna. Viveva in una casa piccola vicino al mare con la sua nonna. Había una vez un gato llamado Voldemort. Vivía en una casa oscura cerca del cementerio con su extraña humana, una vieja bruja. Un giorno Luna vide un gelato grande e colorato sul tavolo. Mamma mia, che bello, disse Luna. Una noche, Voldemort vio un manchurrón rojo muy cerca de la mesa. No era sirope de fresa, era sangre. Mi madre, sangre fresca, dice Voldemort. La nonna risse. Attenta Luna, il gelato è per dopo la pizza. Ma Luna non poteva aspettare. Solo un morso, disse piano. Piano piano la gatta lecco il gelato. Delicioso, disse con gli occhi chiusi. La bruja gritó: «Ni se te ocurra lamer la sangre, es para un sacrificio que quiero hacer». Pero Voldemort no podía esperar. Solo un poquito, ronroneó. El gato lamió las manchas de sangre y la bruja cogió un piano y se lo lanzó a la cabeza. «Maldito gato», dijo cerrando los ojos. Ma, ops, il gelato cade per terra. La nonna arrivò. Oh no, Luna. Luna disse: scusa nonna. La nonna sorrise. Va bene, ma adesso prima la pizza. Evviva, gridò Luna. E vissero felice con pizza gelato ogni domenica. Finito. Patapam. El piano cae de forma estrepitosa. Voldemort ha saltado sobre una mecedora. La bruja dice: «Chacho, te has librado de un pelo». El gato la ignora y se lame una pata con la sangre del ritual con el que la bruja quiere maldecir a una niña y a una abuela italiana que viven al final de la calle. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Pues hemos querido hacer algo diferente, ¿no? Algo que no habíamos tocado hasta ahora, ¿no? Y vamos a hablar de un tema, digamos, que es tan fascinante como escabroso: las malas traducciones. Oh. Esas que convierten un gato lamiendo un helado en algo más satánico, por ejemplo. Vamos a hablar de casos famosos donde el sentido original de una obra se perdió por el camino, a veces por error, otras por pura creatividad descontrolada. Luego veréis por qué digo esto. Pero también a veces hay otras razones que son un poco más oscuras, ya sea por censura, ideología o simple miedo a que el público pensara demasiado. Desde novelas mutiladas en dictaduras hasta traducciones suavizadas, también como veremos en otra de los libros que les traigo yo, digamos, para no ofender a nadie. Hoy vamos a explorar cómo una mala traducción puede cambiar la historia, el mensaje e incluso el alma de un texto. Les traemos 8 libros de los cuales ya hemos hablado aquí, de todos ellos en el podcast. No sé si es que nos estamos quedando sin libros. No, lo que pasa es que como son obras tan importantes para la literatura, pues siempre hay alguna anécdota que se nos escapa, ¿no? Pero hemos hablado de estos libros, pero no en el aspecto de las traducciones. Del que vamos a hablar hoy. Por ahí vamos escapando, Navi. Sí. Bueno, pues si te parece bien, empiezo yo. Venga. Sí. Pues mira, yo voy a empezar con un libro maravilloso que seguramente todo el mundo conoce, la mayoría hemos leído, y es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ya, por favor. Qué bien. Sin comentarios. Publicado en 1943, es la obra más célebre del autor francés, ya lo habéis notado con mi acento, y fue escrita originalmente en su idioma natal, por supuesto, ¿no? La historia gira en torno a un piloto que, tras perderse en el desierto del Sahara, conoce a un pequeño príncipe venido de otro planeta, quien le enseña a ver el mundo con nuevos ojos. Ahora bien, cuando esta joya fue traducida al español de Cervantes, los traductores y correctores que se encargaron de la tarea, pues, digamos que la liaron parda, ¿vale? Vamos con algo muy curioso, y es con un error yo creo que de traducción imperdonable. O sea, el traductor empieza a traducir el libro del francés a español, y este señor encuentra un error en una suma. Es decir, en el libro original del Principito hay una suma mal escrita, ¿de acuerdo? El traductor corrige el resultado en español. No te puedo creer. Y se olvida del asunto, ¿vale?
¿Hizo bien este señor? Es mi pregunta. Resulta que el fragmento en cuestión forma parte del diálogo entre un hombre de negocios del cuarto planeta y el Principito. El hombre de negocios hace las siguientes sumas. 3 más 2, 5. 5 más 7, 12. 12 más 3, 15. 15 más 7, 22. 22 más 6, 28. 26 más 5, 31. Esto es lo que nos encontramos en el libro en francés. Claro, en el original, sí. En el original, pero claro, o sea, la suma es el primer número de la siguiente suma. Pero claro, 22 más 6, 28, pero luego en vez de 28 tiene 26 más 5, 31. Claro, el traductor interpretó que la última suma pues estaba mal. Entonces, claro, cambió el 26 por 28, cambió el 5 por 3 para que diera 31. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Hizo bien el traductor? No. La respuesta, efectivamente, como ha dicho Sara, es no. Y te la voy a razonar hasta 3 veces, ¿vale? Primero, el traductor, para asegurarse de que se trataba de una errata, ya sea un error de imprenta o un error del autor, debería haber consultado otras ediciones del original francés, pues para asegurarse, ¿de acuerdo? También podría haber preguntado a la editorial. No lo hizo. En segundo lugar, el traductor no tuvo en cuenta el contexto en el que aparece el error, y es que el hombre de negocios se queja de la intromisión del Principito porque lo desconcentra de sus cuentas, y por esto se produce el error. Es decir, es una errata hecha adrede por el autor que comete el personaje, no el autor. Y tercero, Antoine Saint-Exupéry era un experto en matemáticas, o sea, el Principito está lleno de simbolismos matemáticos. Y si no me creen, pues flipad. El hombre de negocios hace 54 años que habita el planeta. Por reducción teosófica, 5 más 4, 9. El hombre de negocios dice: esto suma 501.622.731. Por reducción teosófica, nos da el 27. 27 es el número de capítulos que tiene la obra. Pero si además reducimos el 27, nos queda un solo dígito, que es el 9. Que es el número teosófico de los años que tiene, bueno, que el hombre lleva habitando en el planeta. ¿Qué es la reducción teosófica? Porque yo lo he tenido que buscar. Bueno, es el proceso de reducir cualquier número a un solo dígito, o sea, del 1 al 9, sumando los dígitos que lo componen. O sea, aparte de en el Principito, se usa mucho también en numerología. Por ejemplo, si has nacido en 1964 como yo, pues sumamos 1 más 9 más 8 más 4, nos da 22, sumamos 2 más 2, nos da 4. Por lo tanto, del número 1964 obtenemos el 4. Si le aplicamos la reducción teosófica. Pues vamos, que el autor del Principito tuvo en cuenta esto. O sea, ¿de verdad creyó el traductor que se equivocó en una pequeña suma? En fin. Se equivocó en el todo. Sí, Llevo un buen rato cascando sobre un pequeño error en una de las primeras traducciones al español, pero es que esto no es más que la punta del iceberg, porque cuanto más he investigado, más he encontrado. Y como vamos a hablar de malas traducciones en 8 libros, tampoco me puedo extender mucho más en el primero, así que voy a intentar, resumir todo lo que viene a continuación. La primera traducción se hizo en inglés en 1943 y la realizó Catherine Woods. ¿Qué pasó? Que una vez hizo ella la traducción, Antoine Saint-Exupéry, es decir, el autor del libro, porque cada vez lo digo peor, editó su libro en una nueva edición y cambió cositas. Pero claro, la traducción del inglés era del primero. Entonces aquí viene lo interesante. Se empezó a traducir el libro a otros idiomas, cogiendo el libro en inglés de la primera versión del Principito, del francés, o lo traducían a otros idiomas cogiendo la segunda edición del francés. O sea, vamos, que sabiendo las diferencias, podemos saber la fuente original de la traducción. En las primeras traducciones, por supuesto. Pero es algo que me parece fascinante. Otra curiosidad es que el libro del Principito incluso ha sido traducido al Spanglish. De verdad, lo tradujo Ilan Stavans, que, a ver, él ha reconocido que el Spanglish aún no es técnicamente un idioma, considerándonos pues, que su gramática y ortografía aún no está completamente desarrollada, pero él insiste en que esta lengua híbrida pues, es hablada por millones en todo el continente americano y por lo tanto era esencial que el libro estuviera traducido en Spanglish. Alright, mi amigos. A todo esto, ¿cuándo se adaptó al castellano? Pues fue en 1951 y lo hizo el escritor argentino Bonifacio del Carril. En el 56 llegó a México y en España tuvimos que esperar hasta 1965, aunque sería en 1967, gracias a otra traducción, esta de José Hierro,
digamos, cuando el libro cogería mucha fama. Como he dicho antes, el libro contiene muchos más errores. Voy a nombrar solo 2 y ya con esto me callo, ¿vale? No, tranquilo. Cuando el narrador dibuja una boa que se ha tragado un elefante, esto es súper famoso, yo creo que lo hemos visto en Facebook cada 2x3, los adultos creen que es un sombrero, ¿vale? Vamos con la traducción literal en una de las ediciones. Cuando les mostraba mi dibujo, respondían: ¿por qué va el sombrero? ¿Cuál es el problema? Pues que en español, va el sombrero, suena poco natural o confuso. En otras ediciones se adaptó mejor y simplemente se preguntaba: ¿por qué dibujas un sombrero? Suena, pues eso, bastante más natural. Y vamos con el último ejemplo del que les voy a hablar del Principito. Es otro error de traducción y este ocurre muchas veces, bueno, se puede decir porque es un error común. Y es que algunas traducciones cambian, digamos, el tono poético de la lengua original por un lenguaje más literal o plano, perdiendo, digamos, la delicadeza, la sutileza, ¿no? del original. Ya sabemos que todos los idiomas son diferentes, no casan, ¿no? O sea, esto es normal, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí que es verdad que el traductor se puede esmerar un poquito más, cogiendo ciertas licencias o haciendo algo literal, ¿no? Que es como en este caso. El ejemplo es: lo esencial es invisible a los ojos. Es una traducción correcta. Ha sido traducida en otras versiones como: lo más importante no se ve con los ojos. O sea, lo cual pierde parte de la musicalidad, ¿no? Y la fuerza de la frase original, ¿no? Y ya está, me callo porque no, pero es que en verdad, bueno, cambia bastante la visión de la novela, porque de hecho hay quien piensa que El Principito es una historia más enfocada a un público infantil, sí, juvenil, y la realidad es que probablemente se disfrace de eso, ¿no? En el idioma original, quiero decir. Bueno, no sé, yo es que tengo una relación extraña con los traductores, porque me han hecho mucho daño. pero bueno, no, muy interesante, ¿eh? Todo lo que has comentado del Principito, sobre todo el tema de los números, me ha parecido, no sé, un escándalo. Sí, verdad, porque yo creo que el traductor ahí tendría que haber dicho: bueno, llama a la editorial para asegurarme. Igual, claro, estos franceses que no saben ni sumar. Sí, no sé qué estaba pensando. O sí, yo creo que como mucho tendría que haber dejado las cosas como estaban. Sí, y más que nada que, teniendo en cuenta el contexto, ¿sabes? Que el hombre de negocios se está quejando de que me estás desconcentrando. O sea, se sobreentiende. Al final la propia escena te lo decía, ¿no? Sí, exacto. En fin, bueno, traductores del Principito, espero que con el tiempo hicieran mejores ediciones, ¿no? Y traducciones. Pues Navi, yo creo que antes de pasar al siguiente libro, es indispensable poner el famoso audio de Mary Shelley para mí es Dios. Segunda vez de este programa. Mary Shelley para mí es Dios. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de Frankenstein, ¿eh? ¿Cómo no? Tenía que estar aquí. Cuando hablamos de Frankenstein sale a relucir siempre el tema de que no ha tenido una versión cinematográfica decente. Hola, soy Trunks. Soy Óscar Lamela. Vengo del futuro y vengo a recordarle a Sarai de que acabo de ver una película impresionante que se llama Frankenstein, sí, de Guillermo del Toro. Y puedo decir personalmente que esta puede ser la mejor adaptación que hasta ahora se ha hecho del libro. Sí, se toma sus licencias, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que en cierto modo, por el tema gótico que tanto le gusta también a Sarai, quedará bastante conforme. Aunque bueno, habrá que ver su opinión después de verla. Nada, poquito más, me voy, que se me acaba la gasolina de la nave y al final no me vuelvo a futuro. Venga, hasta luego, chicos. Y en el tema de traducciones es un problema infinitamente peor. Que conste que la persona encargada de hacer esa primera traducción se enfrentó a una obra complicada, ¿eh? Porque, claro, el lenguaje natural de Mary Shelley, pues, es extremadamente profundo. Además hay que tener en cuenta la época en que se escribió, las tendencias literarias, es una historia llena de matices filosóficos, es muy emocional. Y por desgracia, durante el proceso de su traducción a otros idiomas, especialmente al español, pues perdió bastante de su esencia.
Uno de los mayores problemas de esas primeras traducciones fue la simplificación del tono de la novela. Tú aludías antes al tema de suavizar y demás, ¿no? Yo creo que quizás se proyectó Frankenstein como una historia de terror más. Y en realidad se trata de un análisis mucho más profundo, pues, sobre la ética de la creación, la responsabilidad humana, los límites de la ciencia, ¿no? En el original, Mary Shelley pues emplea ese lenguaje elaborado, poético, precisamente para transmitir el peso de estas ideas. Y digamos que en muchas versiones tempranas, pues se eliminaron ciertos pasajes o se transformaron construyendo frases más simples, y esto le restó belleza a la obra, ¿no? Aparte, por lo que tengo entendido, cortaron muchas reflexiones del monstruo y decidieron proyectarlo como un villano básico, en vez de esa figura trágica que conocemos quienes hemos hecho un análisis exhaustivo de este libro, ¿no? También se eliminaron varias de las cartas de Víctor Frankenstein y muchos de los diálogos entre personajes, ¿no? Cosas que son fundamentales para entender la forma de pensar de Víctor y su criatura. O sea, con esta metedura de pata, porque no se le puede llamar de otra manera, quitaron capas y capas y capas de la carga filosófica y moral que hacen de Frankenstein, pues, esa obra inmortal. Y en el tema de la omisión de algunos pasajes, es que de verdad causa risa, porque parece ser que los editores... ¿Por qué hacen eso? Porque, bueno, como lo voy a entregar a la persona no sabe el idioma... pues ya está, ¿no? Sí, pues no sé, yo es que creo que a principios del siglo XX los traductores tenían por norma, bueno, los traductores y los editores que también apoyaban esto, ¿no? Por norma, recortar partes de las novelas para que fueran más comerciales o accesibles y así aumentar el rango de lectores. Y claro, al hacer tajos tan importantes en esta historia en particular, pues mucha gente no fue capaz de comprender al 100% lo que estaba ocurriendo en el texto, ¿no? Por ejemplo, el perfil del monstruo, porque en el texto original, como ya sabemos, él pasa meses observando a una familia en el campo. Sí. Y va aprendiendo no solo el lenguaje, sino conceptos como el amor, la empatía, la idea de lo que es una familia, la sociedad, etc., ¿no? Y me parece que este arco es crucial para entender la transformación de ese ser inocente a la criatura vengativa que es luego. Pues en las primeras traducciones se consideró que este pasaje era demasiado lento y poco relevante, y entonces para muchos lectores la criatura pasó de no saber hablar a expresarse con una exquisitez insólita. En cuestión de, bueno, pues como el que chasquea los dedos, ¿sabes? Así. Primera metedura de pata, ¿vale? Bueno, el tema de las cartas que mencionábamos antes, pues sabemos que la novela comienza con una serie de cartas escritas por Robert Walton, que es ese explorador ártico que encuentra a Víctor Frankenstein en unas condiciones deplorables. Y estas cartas establecen el marco narrativo, también uno temático, pero en varias versiones españolas fueron omitidas o resumidas drásticamente. Y esto supuso despojar a la novela de toda su riqueza simbólica e incluso estructural, diría yo, ¿no? Sí. También tenemos que hablar del tema de la censura, porque algunas obras fueron muy maltratadas en países con dictaduras, como fue el nuestro durante la etapa franquista. Frankenstein no se libró de las estrictas normas de la censura y se eliminaron varios fragmentos por considerar que era una historia con símbolos que atentaban contra la moral cristiana y el orden natural de las cosas. Todo cuanto estuviera relacionado con la creación artificial de vida o cualquier elemento que dejara a Dios fuera de ese plano era considerado un problema y por tanto las autoridades pertinentes hacían barridos de este tipo de obras. Y en este caso se eliminaron o se modificaron también pues todas las referencias a la ambición científica, es decir, los pasajes en los que se nos muestra a un Víctor obsesionado con romper esos límites de la muerte. O sea, yo creo que no hace falta explicar lo terrible que fue esto de cara a comprender el propósito de la novela, ¿no? Además de esas omisiones o de la censura, muchas traducciones al español mostraron errores importantes que alteran el significado original del texto. Por ejemplo, el tema de los títulos incorrectos, ¿no? Porque en algunas versiones antiguas el título fue cambiado a cosas como El monstruo de Frankenstein. Claro, esto dirige el foco hacia el monstruo en lugar de a Víctor, que es el verdadero protagonista, aunque puede que el título quisiera señalar lo que todos creemos de él, que es más monstruo que la propia criatura. Luego tendríamos que hablar de malentendidos culturales, porque conceptos como el uso de electricidad para reanimar cadáveres fueron malinterpretados, en algunos sitios exagerados también, y llevaron a representaciones erróneas en adaptaciones posteriores, ¿no? También lo de la simplificación del lenguaje, pues qué desastre de verdad, porque osaron mancillar el estilo poético de Shelley y lo reemplazaron por un lenguaje más coloquial. Bueno, le quitaron muchísima solemnidad a la obra, ¿no?
Y aquí podemos hacer un pequeño señalamiento de lo catastróficas que fueron algunas traducciones porque influyeron directamente en las adaptaciones que se llevaron al cine y a la televisión. Por ejemplo, la película Frankenstein de 1931 con Boris Karloff basó su interpretación en traducciones erróneas, ¿no? Lo del tema de la popularización del monstruo verde con los tornillos en el cuello, pues es una imagen que yo al menos no la recuerdo en el libro que... No, y ya se ha quedado... Ya se ha quedado, exactamente, se ha quedado ahí, no ¿no? se conocía Frankenstein, yo pensaba que era así. Sí. Y que el monstruo se llamaba así hasta que leí el libro. ¿Te das cuenta? Hoy en día, gracias a ediciones más fieles y, bueno, estudios académicos como Dios manda, podemos redescubrir la verdadera esencia de Frankenstein, pero el daño ya está hecho porque lamentablemente para muchas generaciones el monstruo de Frankenstein es simplemente un villano más, un villano clásico, en lugar de esa figura compleja y rica, extraordinariamente dramática, ¿no? O sea, de verdad que es muy triste que el legado de un artista como Mary Shelley arrastre este inconveniente por unas traducciones un poquito, bueno. Vamos no quiero meterme tan directamente con estas personas, pero sí, hay mucho. O sea, de hecho, pienso que por eso es uno de los motivos por los que Frankenstein no está liderando ciertos aspectos del género, ¿no? Sí, porque tenemos nombres en la cabeza, tenemos muchos más nombres de autores como Bram Stoker, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de Mary Shelley, que no obtuvo su sitio. Y creo que una parte de esto viene de aquí, de las malas traducciones, de no saber llegar al público con el mensaje real. Y entre otras muchas cosas, por subestimar al público, por creer, no, vamos a quitar todo esto porque, total, el que lo va a leer no lo va a entender, o esto, bueno, no sé, a mí me parece un insulto a la creación de Mary, ¿no? No, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es uno de los motivos. El otro podría ser de que lo escribió una mujer. También, en el caso de Mary, además, por la época y demás. Sí, y por el hecho de haber sido también hija de una mujer que fue muy incómoda, ¿no? También. En fin. Bueno, ahí lo dejamos. Frankenstein, una de las novelas más perjudicadas por los traductores poco profesionales. Tenía que decirlo, lo siento. No. Dicho queda. Bueno, pues vamos ahora con mi segunda mala traducción. Prepárate ahora, Sarai. ¿Sí? Es que lo que te voy a contar, o sea, es que parece una mezcla entre otra película, ¿no? Entre un literario y un X-File que nunca investigaron Fox Mulder y Dana Scully. Qué prometedor, sí. Resulta que Drácula, o sea, sí, el caso vampírico de Bram Stoker, que ya lo has mencionado tú antes, tiene una versión alternativa, oscura y bastante extraña, publicada en Islandia en 1901. Pero espérate. Y durante más de un siglo, casi nadie se dio cuenta de lo diferente que era este Drácula al resto del país. Por favor, dime que aparte de esto hay una película o una novela que habla de este asunto. Sí. Espérate, vamos por partes. Esta versión se llama Makt Myrkranna, que en islandés significa el poder de las tinieblas. Ajá. Y aunque la portada decía basado en la obra de Bram Stoker, lo que había dentro era otra cosa completamente diferente. Ajá, y a ver, no, o sea, Drácula no brillaba, ¿vale? Drácula no brillaba en esta novela, pero de todas formas lo que voy a contarles es un tanto surrealista. O sea, de verdad, ¿eh? Cuanto más he bicheado por internet buscando sobre esta traducción, más capas de profundidad he encontrado. O sea, a ver si logro explicarlo todo esto de forma clara y a la primera. Voy a empezar hablando de un periodista y escritor islandés llamado Valdimar Asmundsson. Fue el traductor de Drácula al islandés para su publicación por entregas en un periódico. Hasta aquí, todo normal, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Lo curioso es que no tradujo literalmente el texto. En lugar de eso, reescribió gran parte de la historia. Y no estoy hablando de pequeñas licencias literarias, ¿sabes? O adaptaciones menores para que esta frase pues, sonara mejor en irlandés. No. O sea, estamos hablando de cambios gordos, o sea, personajes diferentes, escenas nuevas,
una trama más breve, más política, más sensualidad. Y si todo esto no les parece suficiente, que sepan que el Drácula de la edición islandesa quería conquistar el mundo. Ahí, con 2 narices. Muy bien. O sea, vamos, que en Makt Mirkrana, Drácula no es solo el noble misterioso que quiere chupar cuellos, o sea, es que aparece como una figura megalomaníaca con delirios de grandeza, planes de dominación global y una energía casi hitleriana. Y ojo, que esta versión es anterior a Hitler por varias décadas, ¿sabes? Que la cosa... Si esto les parece poco, hay más. La historia comienza con Thomas Harker, sí, o sea, aquí no tenemos a Jonathan, tenemos a Thomas, que visita el castillo del conde, pero desde el inicio pues todo es mucho más ominoso, o sea, con decorativos, digamos, dignos de película pues, pensionista alemana, símbolos satánicos, rituales, pasadizos secretos, mujeres peligrosas y una tensión sexual bastante más cargada que en la versión original. Aquí hay mucho más erotismo, hay mucha más conspiración, digamos que la atmósfera es todavía más opresiva que el original. Y claro, lo mejor de todo, o lo más misterioso, es que por más de 100 años todo el mundo pensó que era una traducción fidedigna. O sea, es que es para reírte. O sea, nadie se molestó en compararla con el texto original de Stoker, hasta que en el año 2014... Venga ya, es que no puede ser tanto. Sí. Hasta que en el año 2014 el investigador Hans Cornell de Roos se puso a leerla con lupa y dijo: esto no es Drácula, Amparo. Esto no me gusta. ¿Esto qué es? ¿Qué estoy leyendo? Pero, ¿sabes lo más loco de todo? Ay, Dios. Es que Bram Stoker sabía que esto existía. O sea, de hecho, le dio su bendición a Valdimar Asmundsson para publicar esta versión. Y hasta le escribió un prólogo exclusivo para la edición islandesa. O sea, ¿cómo te quedas? Pero él sabía exactamente el contenido. O sea, quiero decir, él sabía que en esa... Es una pregunta, creo que es muy razonable, porque a lo mejor no es un flipado, sino 2 flipados. Es decir, Sí, a lo mejor... A ver, aquí ya empiezan a bailar un poquito las cosas, ¿vale? O sea, ya hay unos estudios que apuntan a una cosa, hay otros estudios que apuntan a otra cosa. Yo es que ya te digo, cuanto más he investigado, más cosas he encontrado. O sea, algunos estudiosos creen que Valdimar trabajó con un borrador primitivo de Drácula, ¿vale? Sí. Y bueno, sí, que lo editó como quiso, ¿no? Pero otros sospechan pues que fue una especie de experimento narrativo o incluso una colaboración no oficial. O sea, en verdad nadie sabe con certeza, porque Internet está plagado pues con tropecientas teorías, ¿eh? Una de las teorías más plausibles, y esto sí que es verdad, es que el traductor islandés pues tenía un borrador inédito de Bram Stoker, y es que en la versión islandesa aparece un personaje llamado Inspector Barrington. Dicho personaje no existe en el Drácula que todos conocemos, pero sí que aparece en las notas de Bram Stoker. Entonces, claro, esas notas tuvieron que acabar en manos del traductor si utilizó el mismo nombre en el inspector, ¿o no? Sí, tendría que ser. No hay una respuesta definitiva, ¿no? Yo me he intentado ceñir a, pues, algunos datos, pero es que de verdad que hay mucho más. O sea, cuanto más he leído, más cosas he encontrado. Mira, otra curiosidad es que desde entonces Makt Mirkrana ha sido traducida al inglés. Y o sea, que ha ido... Es fuerte. Sí. Es fuerte, tío. Esto es muy fuerte. Y claro, esta traducción de la traducción, pues claro, está muy revalorizada, porque claro, es como una especie de universo alternativo del mito vampírico, o sea, algo así como el multiverso Marvel, ¿no? Pero con colmillos y crucifijos. Es muy heavy, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no sé... Estoy un poquito, porque había oído hablar un poco del tema, pero no conocía todos los detalles, ¿sabes? Igual, yo había escuchado un poco por encima, pero es que me parece una pasada. Es una fantasía. Es una fantasía total. O sea, perdóname, es que hay que hacer ahora mismo una película que trate sobre este asunto. Bueno, y yo quiero una traducción en español de Makt Mirkrana. Sí, eso no estaría nada mal. De hecho, yo lo leería. Comparándolo con el de Stoker, ¿no? O sea, y encima es que es más opresivo que el original. O sea, la cambia cosas, igual, pero... Igual nos cambia hasta la percepción de Drácula y decimos, oye, pues yo me quedo con la versión, la traducción de este señor. Valdimar, ¿se llamaba? ¿Me dijiste? Sí, Valdimar. Encima Valdemar. Como Valdemar.
Sí, sí, ¿verdad? ¿No te parece muy Yo, señores, lo que no pase aquí en este programa de que yo me quede con la boca completamente abierta. No, de verdad, bravo, Navi? Vaya trabajo de investigación. Gracias. Es que creo que esto es insuperable, pero en fin, habrá que seguir con el programa. Digo, yo no sé si tienes algo más que comentar. No, ya está, porque es que llevamos más de media hora y nos quedan todavía 5 libros. Pero ha merecido la pena, ha merecido la pena. Wow, pues no sé, yo estoy un poquito out, ¿vale? Pero en fin. Venga, Sarai, céntrate. Bueno, creo que estamos de acuerdo si decimos que el diario de Ana Frank es mucho más que el diario de una niña, es prácticamente un documento histórico. Y además dejó de manifiesto los horrores de una época nefasta para la humanidad. Pero si lo hemos traído a este especial de traducciones es porque sumó unos cuantos méritos para ello. Ha habido mucha controversia respecto a la fidelidad del texto original, al texto de Ana, quiero decir. Bueno, creo que algunas cosas que se tratan en sus páginas son temas universales, temas que van más allá de la situación que experimenta la familia, porque, bueno, Ana habla de cuestiones muy comunes como la identidad, el amor, la soledad, el sentimiento de injusticia, etc. Pero como ya se estarán imaginando, el texto que conocemos no es exactamente el que Ana escribió. Otto Frank, su padre, supervisó, y lo vamos a entrecomillar, porque quizás lo correcto sería decir reeditó el diario de Ana para publicarlo, ¿no? Me imagino que sus intenciones eran nobles. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Porque él quería preservar la memoria de su hija, ¿no? Y esta revisión abrió la puerta a cambios que han afectado cómo percibimos el testimonio de Ana, ¿no? Y hay muchas diferencias entre la primera versión del diario y la llamada versión crítica que se publicó después en 1986. Bueno, la primera edición, como te decía, corrió a cargo de Otto, que decidió publicar el diario en 1947 y eliminó ciertos pasajes que consideraba demasiado personales o inapropiados para el público general, como por ejemplo, pues los pensamientos de Ana acerca de su madre, ¿no? A quien describía como distante, poco maternal. También borró los detalles sobre su desarrollo sexual y sus sentimientos hacia Peter Van Damme, el hijo de otra familia escondida. No le gustaban algunos pensamientos sobre la religión, ¿no? Porque pensaba que podrían resultar incómodos para algunos lectores, etc., ¿no? Con todo esto, pues él quería asegurarse una versión edulcorada de su hija, ¿no? Enfatizando pues la inocencia que cualquier padre querría ver en sus hijos, ¿no? Y le dio un aire optimista a la historia, evitando así pues que la verdadera visión de Ana saliera a la luz. Pero como te decía antes, pues en 1986, y gracias a un estudio exhaustivo realizado por el Instituto Neerlandés para la Documentación de la Guerra, se publicó la versión crítica, que incluye todo el material original escrito por Ana, sin censuras ni ediciones, ¿no? Bueno, esta versión dejó claras algunas cosas que sorprendieron bastante a los lectores, porque Ana era mucho más crítica y sarcástica de lo que parecía la versión de su padre. Había escritos explícitos sobre su sexualidad y su curiosidad hacia los hombres. Era muy cruda hablando de los problemas de convivencia con su familia, hablaba abiertamente de las tensiones familiares durante aquella etapa, y en mi opinión era lo más lógico, porque sí, Ana no dejaba de ser una adolescente y a nadie tendría que haber sorprendido que una chica de su edad mostrara signos de incomodidad familiar, de deseo carnal o preocupaciones frívolas, ¿no? Quizás hasta fuera un modo de no pensar en la realidad tan dura que le había tocado vivir. Los adolescentes tienen pues esa capacidad de crear su propio mundo y en este caso era lo mejor, dadas las circunstancias, ¿no? Pero esto no es lo único que afectó al libro, ¿no? Porque cuando el diario de Ana Frank comenzó a ser traducido a otros idiomas, aparecieron más problemas. De entrada, sí, muchas traducciones suavizaron el estilo de Ana. Esto ya es como esto es como ya lo habitual, ¿no? En las traducciones malas. Por ejemplo, algunas expresiones coloquiales que ella usaba fueron reemplazadas por un lenguaje más formal, y esto evidentemente le quitó autenticidad a la voz de Ana. De hecho, creo que cuando analizamos el libro en el especial de diarios, te comenté que a mí me parecía que no estaba escrito por una chica de esa edad, ¿no? Había una madurez demasiado solemne, ¿no? Vaya, no sé que estamos hablando de otra época y de otras circunstancias y demás, pero aún así me seguía pareciendo bastante formal, ¿no? La voz de ella. Y lo mismo ocurrió con algunos pasajes que tenían un tono sarcástico y que debido a cuestiones culturales o incluso traducciones literales, pues no hicieron gracia a los lectores que no estaban familiarizados con estas expresiones típicas del país de Ana, ¿no? Y cómo no, aquí también se omitieron algunos temas sensibles. La censura franquista consideraba inmorales ciertos fragmentos, sobre todo los que estaban vinculados a la sexualidad de Ana,
Bueno, también el hecho de que fuera crítica con la fe y las creencias, ¿no? Que eran realmente opuestas a las tendencias socioculturales de la España de entonces. Hablemos ahora de las adaptaciones, porque no son pocos los que tuvieron que leer este libro en el colegio o en el instituto, y hay quien dice que esas adaptaciones infantiles o juveniles del diario, que evidentemente pretendían acercar esta literatura a los niños, redujeron en gran medida la profundidad del texto. Por ejemplo, la decisión de eliminar cualquier referencia a la brutalidad que se vivió en el Holocausto, o también cómo se usó la figura de Ana, porque en las versiones infantiles Ana es proyectada prácticamente como una heroína, ¿no? Está llena de esperanza, y la realidad es que la verdadera Ana sentía mucha desesperación y estaba rabiosa, como es lógico. Entonces, de alguna manera, aunque el propósito no era ese, pues se banalizó el testimonio de esta niña y se proyectó como algo menos doloroso de lo que realmente fue. Lo de romantizar el Holocausto, pues no es nada inteligente, No, bajo mi punto de vista, ¿no? En cuanto al padre de Ana, cuando se conoció que había depurado, y lo vamos a entrecomillar, ¿vale? El testimonio de su hija, se generó un debate muy curioso acerca de si se deben modificar registros históricos como este y se debería haber algún tipo de control cuando se manejan documentos de estas características, o sea, dónde trazamos la línea entre protección y censura. Porque si a lo mejor no quería que ciertas cosas salieran a la luz, con no haber publicado el diario de su hija, hubiera sido suficiente, ¿no? Para evitar, pues, exacto, ¿no? O sea, él quiso sacar un rédito de esta situación, lo cual a mí, bueno, yo no soy quien para opinar sobre este tema, ¿no? Pero si lo publicas, si sacas el rédito, al menos que sea honrando la memoria de tu hija y dejando que sea lo que ella escribió, ¿no? Cuáles eran sus emociones reales y... Opino igual. Sí, porque al final no lo has escrito tú. No tienes... esta es una opinión muy personal. No tienes potestad para quedarte con algo que no has escrito tú y encima hacerle todos esos tajos, ¿no? Todos esos cambios. No sé, Navi, a mí el diario de Ana Frank es un libro que nos dejó a todos un poco perturbados, ¿no? Porque supongo que a nosotros nos llegó alguna versión... Bueno, yo la leí de adulta, pero sé que muchos la leyeron de jovencitos y probablemente hayan leído pues esa versión más sencilla, ¿no? Más enfocada, bueno, a pesar de todo, ¿no? Superaron la situación. ¿Quién supera eso? Nadie supera eso. No, desde luego. Yo he leído la versión en catalán, que además la compré en la misma casa donde ella estuvo escondida. Sí, eso me comentaste, sí. Y bueno, me la compré en catalán porque había leído que la traducción en catalán era mucho más fidedigna que la traducción en castellano. Y por eso me la compré en catalán adrede. Y la verdad que, o sea, yo creo que ahí es el de Ana, además es bastante actual, o sea, es una traducción bastante actual. Pero sí, yo recuerdo cuando leía que había partes que eran... Claro, es que, o sea, es lo que vivió ella. Realmente hay que verlo así. Y si no estamos preparados para... O sea, si creemos que los chavales no están preparados para leer algo así, hay muchas lecturas apropiadas para los chavales, ¿no? O sea, no entiendo esta tendencia a cambiar las cosas que no... Y sobre todo de autores que tampoco pueden defenderse, ¿no? Porque... No, claro. A mí me parece un oprobio, ¿eh? Fíjate lo que te digo. No sé. Bueno, vamos con otra traducción, Navi. Así se nos quita el Marco Espillo. Venga, vamos con otra. Bueno, pues vamos ahora con El Señor de los Anillos. Madre mía, harina de otro costal. Escrito por Tolkien entre 1937 y 1949, aunque su publicación se realizó un poquito más tarde. Por supuesto, El Señor de los Anillos no está exento de errores y polémicas en las diferentes traducciones que tuvo. Por ejemplo, la primera traducción al español, publicada por Ediciones Minotauro en los años 70, fue realizada por Luis Domenech, bajo el seudónimo de Rubén Maasera. Aunque esta traducción fue pionera y muy querida por muchos lectores hispanohablantes, pues presentaba varios errores. Por ejemplo, Gollum se tradujo con una sola L para españolizar el nombre. Y claro, no se engañen, o sea, es un error importante porque Gollum pues reproduce el sonido que hace el personaje al hablar. Entonces, la pérdida del sonido gutural de la doble L, pues digamos que afecta a la percepción del personaje.
Lo mismo ocurrió con algunas criaturas, lugares o personajes, los cuales se adaptaron libremente sin respetar la etimología inventada por Tolkien. Hubo también pérdida de matices lingüísticos, y es que Tolkien pues, diseñó El Señor de los Anillos, se puede decir, con múltiples niveles de lenguaje, ya sea pues arcaísmo, dialectos, tonos formales, informales, ¿no? Y muchas de esas sutilezas pues se perdieron en la traducción. Esto ocurrió también, por ejemplo, con los elfos, y es que en español se utilizó la palabra élfico para todo, sin distinguir los diferentes pueblos élficos, que si Noldor, Sindar. En inglés, pues Tolkien diferencia, digamos, sutilmente los dialectos y formas de hablar según la raza, ¿no? Y claro, todo esto se pierde casi por completo. Sí. Pues vaya manera de atentar contra la obra de un tipo que le daba tanta importancia a las palabras, ¿no? Pues si esto te da rabia, prepárate, porque una curiosidad, yo imagino que esto los seguidores más aférrimos de Tolkien pues lo sabrán, ¿no? El hombre, además de ser autor, era filólogo. Sí. Este señor estaba tan involucrado en los idiomas y en la construcción lingüística, digamos, de su mundo, que escribió una guía para traductores donde explicaba cómo debían abordarse los nombres y los términos inventados. ¿Qué hicieron los traductores? Pues que no siguieron la guía. Utilizar la guía para, no sé, equilibrar la mesa, ¿no? La pata de la mesa que cogea. Vale, sí. Muy bien. Total, en el año 2001 se hizo una traducción mucho más ambiciosa, escrita por Matilde Horne, que no Horny, y revisada por Elvira Lindo, que no guapa, tengo que decirlo también. Y esta traducción fue mucho más fiel a la obra original de Tolkien, o sea que estamos hablando ya del año 2001. Aún así, algunas decisiones pues siguen siendo debatidas a día de hoy por fans puristas, ¿no? Y es que nunca llueve a gusto de todo, esto ya lo sabemos. Voy a comentar varios ejemplos, o sea, tranquilidad, ¿no? Aquí lo que nos cuesta del tomatito. Pero antes de ello, pues me gustaría decir que esto no solo ocurrió en el idioma español, sino en la mayoría de idiomas. O sea, por ejemplo, en la traducción del alemán se criticó mucho el tono modernizado pues, que usó el traductor. En el francés se cambiaron algunos nombres de personajes. Por ejemplo, Samwise, nuestro Sam en español, es Sam Saget, ¿no? Pues lo cual hubo divisiones de opiniones, ¿no? Vamos con la traducción al español. Voy a decir algunos ejemplos de errores, deslices e incoherencias que se pueden encontrar en la traducción del Señor de los Anillos de la primera, no de la de 2001. Tenemos que la espada de Bilbo aparece como dardo, pero en el Hobbit esta se llamaba aguijón. En inglés se utiliza la palabra sting para nombrar dicha espada en ambos, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. La conocida cantilena de Gollum, My Precious, en el idioma original, en español se tradujo como mi precioso y mi tesoro. Personalmente, pues la mayoría preferimos esta última, ¿no? Mi tesoro. Sí, aunque, es como más extendido está. Pero no es muy fidedigna al texto original, si nos ceñimos a My Precious. No, desde luego que no. Algo que volvió loco a los traductores y que me ha vuelto loco a mí fueron los nombres relacionados con el prefijo back. Gamo en español, y es que sufren diversas variaciones a lo largo del relato. Por ejemplo, Backland se traduce como los gamos o como país de los gamos. Backlebury se traduce como Gamoburgo y como los gamos, y claro, esto último puede llevar a confusión con Backland. Backlebury Ferry se traduce como balsadera de Gamoburgo. Al lector puede darle la impresión pues, de que se trata de una localidad con nombre propio, balsadera, porque es que está escrita en mayúscula, pero en realidad es el transbordador que se utiliza para cruzar el Brandivino de los gamos. Luego tenemos Back Hill, se traduce como colina de los gamos, pero colina aparece tanto en mayúscula como en minúscula a lo largo de toda la traducción. Lo correcto sería solo utilizar la mayúscula. Algo parecido pasa con Shire, la comarca, ¿no? Aunque nos suena muy natural, porque ya lo hemos escuchado muchas veces, en su momento hubo mucho debate porque Shire, escrito en inglés, es una división feudal inglesa, y comarca, pues digamos que tiene connotaciones distintas. O sea, a ver, no es exactamente un error, pero sí que es una adaptación, pues, que, bueno, pues es discutible. Vamos ahora con el señorito Frodo, Mr. Underhill, señor Sotomonte. Aunque Underhill significa literalmente debajo de la colina, el traductor eligió Sotomonte. Técnicamente es correcto, sí, pero pierde el juego de palabras, pues digamos en inglés, ¿no? Que conectaba el personaje con Hobbiton.
Lo mismo pasa con los Nazgûl, los jinetes negros. O sea, no es un error como tal, pero sí es una reducción de significado, porque Nazgûl es una palabra en lengua negra que Tolkien traduce como espectro del anillo, ¿no? Y llamarlos solo jinetes, pues simplifica, digamos, su naturaleza sobrenatural. Y lo mismo ocurre con los poemas y las canciones. Y es que Tolkien, pues, escribió muchísima poesía rítmica y con aliteraciones, que en español, pues, muchos de estos poemas fueron traducidos sin métrica, ni rima, ni son. Entonces, digamos que ese ritmo épico que tienen en el original... Madre mía, qué desastre. ¿Verdad? En español era como un poco aburrido. Y ya te digo que muchos de estos errores se han subsanado en la traducción de 2001. Por cierto, en 2005 se volvió a reeditar y se corrigieron todavía más cositas. Pero sí. Ay. Es que no sé. De verdad, esto de vamos a premiar a los traductores como con sarcasmo, ¿no? Podríamos decirlo. No sé, que es increíble. En fin, bueno, pues El Señor de los Anillos. Ahí el pobre Tolkien. A mí lo que me da rabia es que, o sea, el hombre escribe la guía para... Es que eso te iba a decir, encima que les dio medio trabajo hecho. Y lo ignoran. Es totalmente, como... o sea, estamos perdidos. Dentro de 100 años cogerán nuestras obras y harán con ellas lo que les dará la gana, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. No me quiero deprimir, Navi. Pues mira, hace nada hablábamos de la inmensa Anne Rice y tampoco ella se ha librado de las traducciones nefastas. Entrevista con el vampiro es un claro ejemplo de ello. Pero primero contemos brevemente lo que supuso la obra de esta impresionante escritora para la literatura. Hasta su publicación del inicio de las crónicas vampíricas, entendíamos a los vampiros como villanos pérfidos, menos Valdimar, ¿vale? O sea, Valdimar hizo su propia interpretación de los vampiros. Y aunque en efecto algunos lo son, en el universo de Anne Rice nos encontramos con vampiros muy distintos entre sí. O sea, algunos de estos seres están atormentados, otros disfrutan con el mal, tratan de comprender su condición de criaturas inmortales y en general, bueno, pues nos presentó a vampiros sofisticados que se alejaban de simples monstruos. La cuestión es que cuando esta novela llegó a países de habla no inglesa, se produjo una transformación poco deseable, ¿vale? O sea, las traducciones no siempre captaron la riqueza del texto original y en ciertos casos quizá por decisiones editoriales o tal vez fueran culturales, pues se alteró significativamente la experiencia del lector. Por un lado tendríamos que hablar del estilo narrativo que puso en un brete a los traductores porque... claro, la tendencia literaria de Anne Rice es muy difícil de replicar y si encima hay que trasladarla a otro idioma, pues todo cobra un matiz aún más complicado. Pero hay mucha filosofía y profundidad emocional en la historia de Entrevista con el vampiro y simbología que si no se controla de este tema puede pasar desapercibido. Y en general cuando se hizo la primera traducción al español, pues nada, una simpleza brutal, ¿no? O sea, y el propósito era trasladar el argumento sin grandes florituras, ¿no? Y una de las enormes diferencias respecto a la edición original es el cambio de tono. O sea, en la versión escrita por Anne Rice todo es introspección, melancolía, sutileza, y cuando se hicieron esas primeras traducciones del texto pasó a ser más directo e incluso superficial. Y esto se apreció sobre todo en el tipo de oraciones, ¿no? Porque, bueno, Anne Rice tenía tendencia a las frases subordinadas y esto se obvió en las traducciones. O sea, se hicieron frases más fluidas, acortándolas, haciéndolas simples. A ver, evidentemente rompió todo el clímax, porque había menos meditación y más acción, ¿no? También se varió bastante el factor de la sensualidad, más específicamente la relación entre Louis y Lestat, porque la intención de Anne Rice era claramente cargar de energía sexual y de ambigüedad este vínculo entre el vampiro protagonista y el mentor, ¿no? Igualmente ella lo hizo de forma sutil, ¿vale? O sea, ella dio espacio a las interpretaciones homoeróticas, ¿no? Pero en algunas traducciones al español, especialmente en países con audiencias conservadoras, pues estos pasajes fueron prácticamente eliminados, casi en su totalidad. Y claro, esto transformó la dinámica entre los personajes y cambió un poco la percepción de las cosas, ¿no? Las motivaciones de ambos, justificar algunas conductas, no sé, pasajes donde Lestat seduce a Louis, ¿no? Tanto a nivel emocional como físico, o incluso ciertas reflexiones de Louis sobre cómo se siente respecto a Lestat. Todo esto se eliminó o se enfocó como simple admiración, como dependencia, ¿no? El tema de la ambigüedad sexual pues quedó poco o más bien nada definido, ¿vale?
Y esto ya es ir contra la elección de la autora, lo cual me parece una falta de respeto brutal. Bueno, sabemos también que Anne Rice ha tenido muchas etapas complejas respecto a la fe y la religión, y en este libro pues fue algo crítica con las instituciones eclesiásticas, de modo que en algunos países pues, con fuertes principios religiosos se optó por minimizar o definitivamente arrastrar algunos párrafos, como reflexiones de Louis cuando cuestiona la existencia de Dios, que es algo completamente lógico desde el prisma del personaje, porque está viviendo una situación de ruptura con todo lo que ha considerado moral hasta entonces. Y en el caso de Entrevista con el vampiro, quizá lo más escandaloso fue que en muchas traducciones se hicieron cortes dramáticos en el desarrollo de los personajes. O sea, sabemos que Louis en particular tiene pues esas reflexiones extensas, pero que en realidad ayudan a conocer su carácter, a interpretar esa humanidad latente a pesar de todo, y reducir esos fragmentos, borrarlos al completo en algunos casos, tuvo como consecuencia pues que la profundidad del personaje fuera muchísimo menor. Y lo mismo sucedió con la ambientación. O sea, se ve que algunos editores no estaban muy motivados con el proyecto porque eliminaron cantidades de texto tremendas. O sea, todas las descripciones de los escenarios sufrieron machetazos por considerarse innecesarias. Cuando quienes hemos leído a Anne Rice sabemos que son fundamentales, que hasta podrían considerarse un personaje más de la trama, ¿no? En fin, no sé, solo queda rezar para no toparnos con ediciones antiguas de esta autora, porque realmente se hizo un buen destrozo en sus primeras traducciones. Mira, me alegro de que al menos los 3 libros que he leído de Anne Rice, o sea, hayan sido actuales, ¿no? Sí, porque es que tenía frases subordinadas de un párrafo entero de, hostia, esta mujer no conoce el punto. Ya cuando me has dicho tú que la simplificaban y hacían oraciones simples, digo, hostia. No sé, es quitarle también, porque ella quería darle esa velocidad, ¿no? También, o sea, eso hay que respetarlo, la obra es de ella. Sí, no, por supuesto. Es que un traductor se tendría en principio que ceñir a... Claro, yo creo que hay gente que se monta encima a caballo, como quien dice, y dice gía, arre, y ya está. Y aquí da igual lo que quiera el caballo, lo que no quiera, ¿no? Pues da igual. No sé, estas cosas a mí me enervan mucho. No, desde luego. Yo, por ejemplo, Harry Potter lo he leído en catalán y en castellano, y sí que es verdad que en catalán se han adaptado muchos nombres. Sí. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la Generalitat de Cataluña, y ¿sí? El Ministerio de Magia pues es como la Generalitat. Y claro, hace gracia, bueno, sabiéndolo ya, dices, pero no hay nada que le haya... O sea, simplemente eso es la única licencia, ¿sabes? Que se ha tomado el traductor. No en cambiar el texto, mutilar, cambiar oraciones, o sea, eso ya me parece un poco... Es coger y reírte del autor, en mi opinión. Sí, básicamente. Es considerar que tú estás más capacitado para hacer que la obra de esa autora brille, ¿no? Y no es justo, porque en el caso de Anne Rice, antes de ser traducida, ya era una escritora de grandísimo éxito, o sea, que ya había demostrado saber escribir. Por tanto, si tu función es ser un traductor, tú te tienes que limitar a explicar a una persona, por ejemplo, en el caso de habla española, ¿no? Pues usted tiene, si quiere entender lo que ha escrito esta señora, esto es lo que dice. Y ya. Sí, alguna cosa tendrás que matizar por cuestiones culturales también muchas veces, pero hay límites, ¿eh? No, sí. Mira, el año pasado me leí Membrana, que es un libro, creo que es coreano, y el autor utilizaba en Corea, en su idioma, tienen, digamos, nosotros en español tenemos él y ella, ¿vale? Pero en Corea es como en finlandés, tienen, digamos, género neutro. ¿Sabes? O sea, no sabes si es hombre o mujer. Entonces, claro, como era una novela un poco ambientada en un futuro distópico, donde además, digamos, la gente ya era como en plan no binario, claro, de la forma en la que está escrita en coreano, pues bueno, tenía mucho sentido, ¿no? Pero claro, entonces el traductor, cuando lo tradujo en español, o sea, escribió una especie de prólogo de 20 páginas explicando que, claro, él no quería utilizar la E, porque, claro, se utiliza mucho políticamente, ¿sabes? Entonces él lo que hacía era una O como tachada. Y era su forma, ¿sabes?, de intentar respetar el neutro del coreano, ¿no? Y me pareció algo muy original. O sea, además que nunca lo había visto, digo, hostia, me parece algo... Encima te lo explica, ¿sabes? Para que lo sepas que... y no sé, me pareció un respeto total por la obra original que hizo el traductor en español del libro de Membrana.
que la intención del autor es una y tú simplemente te tienes que limitar a traducir y ya. Bueno, pues vamos con otro libro, Navi. Bueno, pues vamos con el último libro del que voy a hablar. Es un libro que escribió una muchacha a la edad de 21 años, entre 1796 y 1797. Le puso de título First Impressions, o sea, primeras impresiones. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues que los editores lo rechazaron, o sea, no se publicó. Pasaron los años, la muchacha de 21 años, pues ya un poco más mayor, revisó de nuevo la obra y en 1813, esta vez sí, el libro fue publicado bajo el título que todos conocemos, Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. ¿Les suena de algo? Sí, me suena. Pues sí, viajamos a Inglaterra de nuevo, aunque esta vez de la mano de Jane Austen. Por cierto, hicimos un especial de esta mujer, vida y obra, en la temporada 5, programa número 2. En dicho programa nos acompañó nuestra querida Cristina Cuervos Torres y desde aquí le mandamos un saludito. Bien, Orgullo y Prejuicio. Además, nos hizo una buena tesis, sobre Jane Austen. Me dejó loquísima. Dije, por favor, que haga el programa esta señora, que lo haga ella. O sea, yo no, porque todo lo que yo hubiera podido decir de Jane Austen era un cero comparado con lo que nos dije. Vamos, se sabía la vida de Jane Austen de pe a pa. Impresionante. Temporada 5, programa 2, por si hay alguien que no lo haya escuchado. Bueno, pues eso, Orgullo y Prejuicio sufrió un poco al traducirse al español, of course. ¿Quieren ejemplos? Voy a empezar con una de las líneas más famosas del libro. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero con fortuna busca esposa. ¿Quieren saber la frase original? It is a truth universally acknowledged. Uy, Cristina, si me está escuchando. A ver, quizás es de ser un poco tiquismiqui, ¿no? Porque las palabras aceptar y reconocer se parecen, pero en la traducción desaparece la ironía de la autora. No, y como esto ocurre a lo largo de toda la novela, pues claro, se puede decir que la esencia de Jane, la divina, se pierde. Con esto me refiero a que la autora pues mezclaba a veces la voz del narrador con los pensamientos de los personajes. Pero algunos traductores no eran capaces de captar pues ese sutil cambio y hacían una traducción ambigua e incluso confusa porque no sabías quién estaba hablando al final. En las primeras traducciones del libro pues se cambiaron hasta los nombres de algunos personajes. O sea, Mr. Darcy... Ahora vas a flipar. Mr. Darcy pasó a ser Don D' Arcy. ¿Pero por qué? Y Elizabeth Bennet terminó siendo la señorita Isabel. Ah, fantástico, pues nada. Aunque lo más criticado es cómo se desactivó el humor. Los pensamientos veloces de la señorita Isabel, perdón, Elizabeth, bueno, Lizzie para los amigos, venga. Pues esos monólogos internos llenos de elegancia y humor, en la edición del español sonaban como párrafos del BOE. O sea, literal. Personajes como Mr. Colin, el pelmazo favorito del fandom, que creo que era de tus personajes favoritos también, en la primera traducción en español hablaba como si estuviera redactando su currículum frente a Dios. Es decir, esos diálogos tan ingeniosos que tenía este hombre se aplanaron hasta parecer educados y de profesor de matemáticas. Pero es que hubo más, o sea, también hubo censura en este libro. Hubo versiones donde se eliminaron capítulos demasiado atrevidos, y es que la historia de Austen, pues, cuenta con una crítica social muy aguda, y la transformaron en una novela moral para señoritas de bien. Sofocaron la ironía de Austen, es decir, todo lo que la autora criticaba desapareció y la transformaron en algo políticamente correcto para el siglo XIX. O sea que le quitaron todo el sentido a la obra, sí, básicamente. Sí. A mí lo que me gustaría dejar claro con esto es que en las diferentes traducciones que se hicieron de Orgullo y Prejuicio en español, o sea, no solo es que, digamos, escogieran palabras erróneas, no, o sea, hay que tratar de entender que Austen no escribía novelas románticas pastelosas, o sea, que esto es lo que leían los hispanohablantes. Por supuesto, hay redención, ¿no? Editoriales como Alba, Cátedra o Penguin Clásicos, pues digamos que han rescatado la voz de Austen con respeto, con rigor y con mucho sarcasmo. Porque leer Orgullo y Prejuicio, pues bien traducido, pues queridos nigromantes, es como asistir pues al mejor baile de la temporada, ¿no? Con todos los tomatitos incluidos, porque los libros de Austen, aparte de que tienen un humor
muy afilado, no tiene una crítica social muy afilada, y todo esto desapareció en las primeras traducciones, y esto era el punto fuerte de Jane. O sea, es que esto era el punto fuerte de esta escritora. Y además era, sabes que a mí pues no me emocionó No. demasiado el libro, pero era lo que le daba sentido al libro. Imagínate si tu mano cae de las primeras traducciones. Es que igual, no, lo lanzó por la ventana, ¿sabes? O sea, pero no sé, esta tendencia yo de verdad que no... Dar por sentado que tú tienes una idea mejor que la del autor es que es tan osado, ¿sabes? No lo entiendo, de verdad, que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Bien, bueno, Orgullo y Prejuicio, que tampoco se libró de esta plaga, ¿no? Bueno, pues vamos con la metamorfosis. Pues todos conocemos, ¿no? La historia de Gregor Samsa, ese hombre que despierta una mañana y descubre que se ha transformado en un insecto gigante. Y la reflexión sobre su historia está servida. Es una novela corta, pero tiene mucho contenido. También Kafka ha sido víctima de traductores sin corazón. Hay algo muy importante en la obra de este autor, no solo la metamorfosis, y es lo extraño de sus atmósferas. O sea, quizá los más característicos sea lo opresivos que son los escenarios, ¿no? Y hay infinidad de ediciones que no tuvieran esto en cuenta, que trataron de publicar en diferentes idiomas sin respetar esta premisa tan fundamental en el estilo de Kafka. Pero vamos por partes. Hemos dicho que Gregor Samsa se transforma en un insecto gigante. ¿Qué clase de insecto? O sea, en algunos textos sale que es un escarabajo, en otros es una cucaracha. No hay un consenso al respecto. Y este fue el primer problema que surgió al hacer la traducción. Porque en alemán, y aquí ya pido perdón porque yo de alemán sí que no sé ni papa, ¿vale? El título es Die Verwandlung, o algo así, ¿vale? O algo así. Que literalmente significa la transformación. Pero en español y otros idiomas el título pasó a llamarse La Metamorfosis. Y es cierto que las dos palabras podrían considerarse sinónimos, pero hay matices a tener en cuenta. O sea, el término en alemán tenía una connotación más amplia, más existencial, mientras que metamorfosis pues, se puede asociar específicamente a algo físico, no es más biológico que emocional. Y además, ¿qué tipo de criatura es Gregor? En el original, Kafka usa la palabra alemana Ungeziefer, que se traduce más o menos como plaga o parásito, pero no especifica qué tipo de insecto es en realidad. Y con una libertad que en mi opinión no corresponde, pues optaron por escarabajo o insecto, lo que limita la ambigüedad intencionada del autor. Por lo que ya sabemos que ocurre, ¿no? Con el personaje, más que nada. Luego está el tema del estilo. Decíamos antes que Kafka escribía de una forma muy particular, una prosa fría, llena de detalles con situaciones absurdas y surrealistas, y sin embargo muchas traducciones se cargaron esto, ¿no? O sea, mancillaron parte de esa extrañeza, de ese impacto emocional. O sea, en el original alemán la narrativa de Kafka es deliberadamente incómoda y laberíntica, diría, ¿no? Porque cuenta con frases largas, muy repetitivas. Es algo completamente a propósito, porque lo que pretendía era dibujar la claustrofobia que siente Gregor, y gran parte de esto desapareció en las traducciones. O sea, es que es muy fuerte. O sea, por ejemplo, originalmente había muchísimas descripciones de los intentos de Gregor por moverse y adaptarse al entorno, con ese nuevo cuerpo, ¿no? Pues los editores y traductores consideraron que era una información no relevante y la eliminaron casi por completo. También sucedió lo mismo con las reflexiones sobre la rutina y la burocracia, que son elementos centrales en la obra de Kafka. O sea, lo que él quería era, o sea, su intención era hacer una crítica social necesaria, muy necesaria para la trama. O sea, es precisamente esta deshumanización lo que produce la transformación en Gregor. Y he dicho transformación, no metamorfosis, ¿vale? O sea, es de locos que en su momento quisieran prescindir de esto en una edición cuando hablamos de Kafka, ¿vale? Sí. Y aquí viene un dato que personalmente sí ya me parece toda una desfachatez, que borres cosas de una obra que no te pertenece. Imagínate lo que pienso de que añadas tus propios elementos para llevar al lector al punto que a ti te parece trascendente. O sea, digo esto porque esas primeras traducciones incluían descripciones de la apariencia física de Gregor que no fueron escritas originalmente por Kafka. O sea, él quería que los lectores imaginaran el aspecto de Gregor. O sea, basándose pues en esas pistas que él iba dejando en el texto, poquitas, ¿no? Pero bueno, pues
esas personas consideraron que era oportuno añadir un grafismo totalmente innecesario, porque él no quería que te fijaras en su transformación física, ¿vale? Y como no, para no perder la costumbre, también hubo censura en la metamorfosis. En algunos países, especialmente durante regímenes conservadores, pues se vio la metamorfosis como una obra peligrosamente nihilista o antirreligiosa. Por ejemplo, esos pasajes donde Gregor reflexiona sobre su propia inutilidad o la falta de sentido en su vida, ¿no? Todo completamente lógico si tenemos en cuenta lo que se estaba transformando, ¿no? Sí. Pues fueron reinterpretados como situaciones simples, o sea, restando la importancia a ese dilema existencial que sufre el personaje. Y esto se hizo por temor a que el grueso social pudiera verse reflejado en ese cansancio de Gregor y que estallara alguna suerte de rebelión contra el sistema. Fíjate hasta qué punto creían que podía tener fuerza el texto de Kafka, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea de cuánto se cambió el texto en este libro, vamos a hacer una comparación de la primera frase del original y de esas primeras ediciones. En el original, la traducción literal sería: cuando Gregor Samsa despertó una mañana de sueños intranquilos, se encontró en su cama transformado en un monstruoso parásito. ¿Cómo se tradujo lo de monstruoso parásito en las primeras versiones en español? Usando términos como escarabajo, insecto repugnante. Y esto evidentemente limitó la ambigüedad que pretendía Kafka. Claro. Porque la palabra parásito tiene mucho sentido cuando lo entiendes, ¿no? O sea, bueno, no sé, con la metamorfosis, o quizá deberíamos empezar a llamarlo la transformación a partir de ahora, pues se cometió casi un crimen. Ahora entendemos un poco mejor que Kafka no quisiera que sus obras fueran publicadas, ¿no? Cuando falleció. Porque sabía lo que iban a hacer con su trabajo, básicamente. No sé, a mí me parece un horror que puedas coger la obra de otra persona y meterle descripciones a un texto que no las tiene. O sea, decir cómo es Gregor, si no lo ha hecho el propio autor, ¿quién te has creído que eres? Perdón, me estoy dejando llevar. No, sí. A mí Metamorfosis me suena a los Power Rangers, ¿sabes? Sí, Exacto. Él tenía otra intención con esa historia, ¿no? Bueno, querido Navi, vaya programazo nos hemos marcado, como siempre, yéndonos de tiempo. Hemos llegado al final. Sí, empezando con buen pie. ¿Qué tendremos en el próximo programa? Ahora acabas de hablar de Kafka. Sí. ¿Tú sabes a qué le tenía miedo Kafka? Pues no lo sé. Pues dentro de 2 semanas vamos a hablar de autores y sus fobias. Y va a estar Kafka presente. Madre mía, suena genial, así que guapérrimo. Hasta que llegue nuestra próxima cita, ya saben, lean mucho, pero sobre todo... No traduzco, sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.